2 años en colegios, pasó a la fundación del Grupo Sólido. Allí brinda conferencias de educación sexual y afectiva y ya ha llegado a más de 25.000 oyentes en 7 países de Latinoamérica. Actualmente, además de ser director ejecutivo del Grupo Sólido, es coordinador de la plataforma educativa Integralis, desde donde se ofrecen cursos online para docentes y padres. Los dejo esta noche con Patricio, quien tratará el tema de educar amores sanos. No sin antes comentarles que terminada la conferencia a las 8, habrá un momento, 15 minutos exactamente, de preguntas. Así que si hay alguna inquietud en lo que va de la charla, ustedes pueden escribir estas preguntas en el chat o si no, escribírselas en algún cuadernito y cuando acabe la conferencia se la pueden hacer porque abriremos también los micros. Entonces, Patricio, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y la verdad que es una alegría enorme tenerte porque sabemos de todo el prestigio y calidad profesional que tienes y así que esta noche seguro que nos vas a dar muchas luces en el tema de educar en amores sanos. Bueno, Pilar, muchas gracias. Buenas noches a todos. Qué presión me metiste con esa bienvenida. Para mí, de verdad, es un gusto estar en este encuentro con ustedes a la distancia. Tuve un paso fugaz por Arequipa hace unos años, también para dar algunas charlas y participar en algunas jornadas. Y la verdad es que le guardo mucho cariño. Me parece un lugar muy lindo. Ya me explicaron que es la ciudad más importante de Perú. De hecho, me dieron un pasaporte de Arequipa, así que estoy listo para cuando la pandemia lo permita volver a recorrer, que me quedaron muchos lugares por conocer. Bien, les voy a compartir pantalla. A ver, este es el momento de la verdad. Ahí está. ¿Están viendo bien? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, no voy a perder mucho tiempo, me encanta este encuentro y tengo ganas de compartir algunas ideas y escuchar sus repercusiones y sus preguntas sobre lo que es la educación afectiva de los hijos, la educación afectiva y sexual de los hijos. Y en ese sentido, lo que vamos a tratar de hacer es un recorrido que vaya desde una fundamentación, sobre todo de contexto, de por qué es importante esta charla, por qué es importante tomar estas reflexiones y dar un paso al frente como padres, como colegios, en la educación sexual y afectiva de nuestros hijos, y luego ya entrar directamente en el cómo lo hacemos, ¿no? Creo que todos nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, queremos que tengan una sexualidad y una afectividad sana, plena y bien orientada, digamos, feliz. Y el problema que surge muchas veces es que es el cómo, ¿no? El cómo lograr eso. Pasaremos por algunos desafíos propios de la cultura actual, propios de las edades que van a enfrentar nuestros hijos, sobre todo a medida que vayan creciendo, y luego terminaremos con algunos consejos prácticos que creo que es de lo más interesante, por lo menos. Entonces, empecemos. ¿Por qué es importante hablar de sexualidad y dar un paso al frente en la educación sexual y afectiva de nuestros hijos? Yo creo que hay dos maneras de verlo. Y la primera manera es mirar estos números que para mí son descorazonadores, ¿no? O sea, si miramos a nivel global, a nivel al menos de lo que es la cultura occidental, y en nuestros países latinoamericanos no estamos exentos de esta realidad, vemos que hay como una gran frustración afectiva a nivel social, ¿no? Una gran crisis de la unión, ¿sí? Que se manifiesta en determinados indicadores, como por ejemplo esta estadística de la UNESCO que dice que 1 de cada 3 estudiantes ha sufrido acoso, ¿sí? O la estadística de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que desde 1990 hasta hoy, es decir, estas últimas décadas, ha caído un 52% el número de matrimonios, ¿sí? O de la estadística más nueva del 2017 en la ciudad de Buenos Aires también, donde por cada 10.500 matrimonios hubo 8.200 divorcios aproximadamente, ¿no? Es decir, el descenso del número de matrimonios, el aumento de los divorcios, de las separaciones, de las relaciones tóxicas, podríamos decir, de las relaciones posesivas, de las infidelidades,
de los embarazos adolescentes, de los casos de la violencia, de las violencias contra las mujeres en muchos hogares, ¿sí? Como, y yo les dejo un dato más de Argentina, nos hablan de una realidad social que es bastante adversa a este tipo de relaciones que nosotros queremos para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Y por eso yo creo que es importante que especialmente prestemos atención a estos temas, ¿no? Creo que cada generación tiene su desafío, ¿sí? Y uno de nuestros desafíos más importantes es volver a construir o construir directamente una cultura de relaciones sanas, de relaciones estables, duraderas y felices, ¿sí? Y para eso estamos acá y yo, digamos, estoy muy contento de estar acá con ustedes y los felicito porque si están acá quiere decir que intuyen de la importancia del tema, ¿sí? Y quieren dar un paso al frente, al menos para acompañar a sus hijos, ¿sí? Ahora, esta realidad sociocultural contrasta con algo que todos nosotros intuimos de alguna forma, ¿sí? Y que la Universidad de Harvard ha demostrado, digamos, con un estudio muy famoso, que se hizo muy famoso hace unos años, que es que la calidad de vida depende de la calidad de las relaciones que logremos, ¿no? Este estudio se hizo famoso, quizás lo conozcan, hay una charla TED dada por este profesor de la universidad, que fue uno de los directores del estudio, que lo que hicieron fue tomar a 700 jóvenes de 18 años y seguir su vida, preguntándoles qué era lo que querían, digamos, a los 18 preguntándoles qué es lo que querían cuando fueran grandes, cuáles eran sus valores y demás, y haciéndoles exámenes médicos, con entrevistas psicológicas, a lo largo de 70 años, ¿no? Desde los 18, durante 70 años, año a año los entrevistaban, les hacían estos chequeos para descubrir al final de este recorrido, ¿sí? Tener como una foto científicamente medida de lo que era la vida de estas personas y darse cuenta de esta verdad casi que de sentido común, ¿no? Casi que todos intuimos, que la calidad de vida depende en primer lugar de la calidad de relaciones que tenemos. Y cuanto más duraderas, estables y felices sean nuestras relaciones, y especialmente las relaciones afectivas, ¿no? Las relaciones románticas, mejor, ¿sí? Mejor calidad de vida. Entonces, fíjense, vivimos un momento histórico donde por un lado sabemos como un hecho de esta verdad y por otro lado vemos que son bienes más bien esquivos en nuestra sociedad. Es decir, cada vez pareciera que es más difícil para nosotros alcanzar esta mayor calidad de vida que nos traen las relaciones, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos como padres hoy, ¿sí? Yo lo decía Pilar al principio, yo tengo 3 hijos, son chicos todavía, el más grande tiene 4 años, pero la pregunta que nos hacemos desde hoy igual es cómo educarlos para que tengan amores sanos, cómo educarlos para que tengan amores sólidos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para velar y ayudarlos a construir una historia de felicidad, una historia donde las relaciones románticas no sean ocasión de dolor o no sean principalmente ocasiones de dolor, porque no le vamos a poder evitar todo dolor, pero sino que sean una fuente de salud y de felicidad. Entonces, vamos por partes. Primero nosotros, ¿sí? Esto es como el avión cuando dan las indicaciones de peligro, ¿sí? Si caen las mascarillas que dan oxígeno, primero tenemos que ponérnosla nosotros para poder asistir a nuestros hijos. Y lo mismo sucede con el amor, ¿sí? Los hijos aprenden en primer lugar del amor que tienen sus padres. Y acá Cristian Conen, un profesor argentino que está en la Universidad de La Sabana, dice esta frase, la dice habitualmente, ¿no? De que lo mejor que puede hacer un padre por su hijo es amar a su madre, ¿sí? Y viceversa, no quiero madres codeando a su marido en la casa, ¿no? Es decir, lo mejor que podemos hacer para educar a nuestros hijos en el amor es tener una relación sana, es tener una relación amorosa de calidad,
¿sí? Porque, lógicamente, primero enseñamos con lo que somos, ¿sí? Entonces, primero nosotros, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer crecer nuestro amor? En ese sentido, a mí me gustaría, digamos, no es este el principal objetivo de la charla, pero sí me gustaría repasar 3 conceptos que trabaja John Gottman, que son estos, ¿no? O sea, él lo que dice es, para las parejas, ¿sí? Que realmente tienen relaciones románticas sanas, duraderas y demás, tienen algunas características que logran invariablemente, ¿sí? Y lo que, digamos, el denominador común es que cultivan la amistad y la intimidad, ¿sí? A lo largo de la vida. Y sabemos que es difícil porque el ritmo de la vida, las ocupaciones y demás nos van como llevando hacia cierto automatismo, hacia esta situación que todos hemos vivido alguna vez de pasar algún día entero o 2 o 3 o 4 o una semana de conversaciones meramente operativas con mi pareja, ¿no? Bueno, vos llevaste a los chicos, vos ponés la ropa a lavar, cocinaste, ¿qué preparo? Mañana, ¿cómo hacemos? Conversaciones solamente operativas. Y si uno llena su semana de solamente esas conversaciones, y llena su mes, y llena su año de eso, no termina cultivando esta intimidad emocional que necesitamos para hacer crecer nuestro amor, ¿no? Y en ese sentido, Gottman habla de 3 acciones que podemos hacer, ¿sí? Para lograrlo. La primera es, digamos, desarrollar y actualizar lo que él llama love maps, o sea, los mapas del amor, que serían como una hoja de ruta hacia el mundo interior de tu pareja, ¿sí? Es decir, conocer cuáles son sus sueños, cuáles son sus valores, cuáles son sus miedos, pero no en general. Tipo, le pregunté a los 18 años cuando estábamos re enamorados a qué le tenía miedo y me dijo a las arañas, listo, ya sé, digamos, esto lo puedo responder, de acá a 50 años le va a tener miedo a las arañas. No, ¿sí? Esto es algo que hay que actualizar periódicamente, ¿sí? Y lo que dice Gottman es muy interesante, que es que hay gente que lo hace casi naturalmente y gente que no lo hace naturalmente, ¿sí? Y tiene que como forzarse a hacerlo, es decir, hacerlo conscientemente, ¿sí? Intencionalmente. La pregunta es, ¿cómo hacemos para actualizar y tener desarrollados estas hojas de ruta sobre la interioridad de mi pareja? Y la respuesta es haciendo preguntas, ¿sí? Haciendo preguntas abiertas. Él dice que es llamativa, si nos ponemos a pensar, la cantidad de afirmaciones que hacemos en nuestras conversaciones cuando las comparamos proporcionalmente con la cantidad de preguntas que hacemos. Es decir, estamos mucho más diciendo cosas, afirmando cosas, que preguntando al otro, ¿no? Y eso, digamos, puede ser un problema, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar. Forzarnos a, no sé, hacer hoy a la noche, termina la charla y hacerle 3 preguntas al menos a mi mujer, a mi marido, antes de querer yo decir algo, ¿no? ¿Qué te pareció la charla? ¿Por qué te pareció esto? ¿Qué te pareció lo más importante? ¿Qué pensás de esto que dijo de hacer preguntas? ¿No? Por ejemplo, ¿qué te parece la casa? ¿Cómo te sentís con tu trabajo? ¿Cómo estás viviendo este trabajo a distancia? Punto. Y hay gente que le cuesta más, hay gente que le sabe más fácil, pero a los que nos cuesta tenemos que contener la ansiedad de decir algo, ¿sí? Hay que tirar la pregunta y callarse y escuchar, ¿no? Es decir, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Y silencio, ¿sí? Y dejo el espacio para que el otro conteste, para que el otro piense y pueda tener su espacio para abrir su intimidad, ¿no? En el fondo. Este es un punto que es necesario recordar periódicamente. El segundo punto es comunicar afecto y respeto, ¿no? Lo que dice Gottman es que tenemos que desarrollar dentro de nuestra pareja una cultura del aprecio mutuo, ¿sí? Y esto hay que hacerlo activamente, ¿no? Y esto se logra buscando cosas para destacar en el otro,
por más que sean muy fáciles, ¿no? Él dice, en una pareja sana, la proporción entre, digamos, comunicaciones positivas y negativas es de 5-1. Es decir, por cada 5 comunicaciones positivas hay una negativa, ¿sí? Y eso es como una proporción que nosotros tenemos que tratar de mantener. Por acá, perdonen, no lo puedo evitar. Sí, dije que tenía hijos chiquitos. Ahí va. Perdón, me olvidé de aclararlo, esto podía pasar en algún momento. Entonces decíamos, comunicar afecto y respeto, ¿sí? Buscar cosas para destacar, ¿sí? Por más que sea tu obligación, por más que en nuestro arreglo de pareja hayamos acordado que vos lavás y yo cocino, ¿sí? O yo acuesto a los chicos y vos, no sé, lavás los platos o ponés la ropa. Gracias, qué bueno que pones la ropa. Qué bueno que, gracias por cocinarme. Me encanta cómo haces esta comida, este plato, ¿sí? Me encanta, no sé, cuando les rezás con los chicos, cuando les lees un cuento, ¿sí? Hacerlo, digamos, manifestarlo, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que es como que apreciamos y nos encanta nuestra pareja, nos encanta nuestra mujer, nos encanta nuestro marido en la cabeza, ¿sí? Dice, mucha gente es como que sí, admira el trabajo y el sacrificio de su marido para proveer a su familia, pero no se lo dice, ¿sí? Y eso es un problema, ¿no? Entonces, esta relación de 5-1 tenemos que tenerla presente y buscar cosas, aunque sean pequeñas, para resaltar en el otro, cosas que sean ciertas, ¿no? No, me encanta cómo le lees a los chicos, nunca le leyó nada, no. O sea, no, con la verdad siempre, pero desarrollar una cultura del aprecio es lo que nos va haciendo crecer en nuestro amor, ¿sí? Nada peor que lo que escuché alguna vez, nada peor que el peligro de acercarse al nido vacío, caminar hacia el nido vacío como desconocidos, ¿no? Eso es tremendo, ¿sí? O sea, o esa típica frase de, no, te quiero como el día en que nos casamos, ¿sí? No, te quiero mucho más. O sea, ¿por qué? Porque tenemos 30 años, 20 años, 10 años de vivir juntos, ¿no? Y eso hicimos en esos 10 años que nuestro amor creciera. El tercero de los puntos es el de buscar los momentos de conexión, ¿sí? Y no huir de ellos, ¿sí? Responder como positivamente. Él cuenta que hizo un experimento con distintas parejas donde los invitaban a pasar un tiempo en una habitación de un bed and breakfast, ¿no? De un hotel, y los observaban, ¿no? O sea, tenían cámaras, observaban, les medían las pulsaciones, hacían como tú un estudio de situaciones y ellos lo que veían era que cada X tiempo se daba esta situación donde uno de los dos quería como conectar con su pareja, ¿no? Por ejemplo, miraba por la ventana y decía, qué lindo barco, ¿sí? O qué lindo día. ¿Sí? Una afirmación al aire, ¿no? Pero que por más trivial que parezca, dice, lo que estaba buscando era conectar con el otro. Y lo que ellos descubrían era que si la pareja no contestaba a eso, ese momento de conexión se perdía. Es decir, nadie insiste. Tipo, dije qué lindo día. No, dije qué lindo barco. No, qué lindo día. Si no me contestan, bueno, me siento incómodo y hago otra cosa, ¿no? Paso a lo que sigue. Pero perdés ese momento de conexión, ¿sí? Y él lo que aconseja es estar muy atentos a esos momentos de conexión, porque lo que van haciendo es construyendo como una cuenta bancaria emocional, ¿sí? Van construyendo como esta profundidad de nuestra relación y de alguna manera eso es lo que nos hace, digamos, encarar después saludablemente los conflictos. Es lo que hace que tengamos nafta en el tanque emocional, como diría Chapman, para afrontar los momentos más complejos de nuestra relación, digamos, cuando vienen situaciones dolorosas o tensionantes, ¿sí? Entonces, tener y actualizar nuestros mapas del amor, comunicar afecto, construir una cultura del respeto y de alguna manera sacralizar los momentos de conexión y responder positivamente, activamente hacia ellos,
son modos de hacer crecer nuestro amor. Ahora bien, dijimos, es solo el primer paso. También necesitamos saber cómo inspirar en nuestros hijos estos amores sanos, ¿sí? Y a mí me gustaría hacer este recorrido que ya les dije. Principios, desafíos, consejos, ¿no? Entonces vamos con los principios. Si yo quiero acompañar a mis hijos en su desarrollo pleno, tengo que entender que la educación debe ser integral, es decir, no puede ser solo sexual, sino debe ser afectiva. Debe ser una educación orientada al amor. El amor nos atraviesa enteros, entonces no podemos como segmentar las partes. Esto está muy de moda, muy habitual en nuestra cultura de la hiperespecialización, ¿no? De que entonces te duele la oreja, te duele el oído y vas a un médico determinado. Y si además te duele el brazo, ni le podés preguntar porque el tipo sabe del oído, es especialista en esto, ¿no? Entonces, como educadores, nosotros tenemos que tener una mirada más integral, ¿sí? Y cuando hablemos de inteligencia, ¿sí? Tendremos que hablar también de voluntad y de sentimientos, y viceversa, ¿sí? Cuando hablemos de sentimientos y de la importancia de conectar con nuestros sentimientos y de saber reconocerlos y saber expresarlos y saber manejarlos, tendremos que hablar también de inteligencia, porque en el fondo somos una unidad, ¿sí? Entre inteligencia, voluntad, libertad, sentimientos, características sociales y cuerpo, ¿sí? Entonces, la educación debe ser auténticamente integral. No debe ser solo información, sino también valores, ¿no? Esto es como otro principio que para mí es muy importante. Es decir, hoy la información sobreabunda, ¿sí? Vivimos una cultura sobreinformada, podríamos decir, y también donde la información está como en algún punto sobrevalorada, ¿no? Como que lo más importante es estar informado. No, lo más importante que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, claro que hay información de calidad científica buena que tenemos que darles, pero lo más importante que les tenemos que dar es un norte, son criterios, son valores morales, ¿no? Porque eso es lo que auténticamente les va a permitir ser libres y felices, ¿sí? Y eso es en lo que nadie nos puede reemplazar como padres. Sí, el colegio nos puede ayudar y mucho, pero nosotros tenemos que armarles la brújula para que ellos puedan salir al mundo y estar orientados y saber hacia dónde es el norte, ¿no? Eso es lo más importante, especialmente cuando hablamos de sexualidad. Por otro lado, la educación sexual y afectiva tiene que ser personalizada. O sea, si cualquiera que tiene varios hijos sabe que cada uno de ellos es un mundo, ¿no? Cada hijo es un mundo. Nosotros, como les decía, bueno, vieron a Lucía, que es la más chica, pero más grande que ella están Juan Pablo y Matías, mis hijos, y Juan Pablo es súper contemplativo, se puede quedar mucho tiempo mirando la televisión o haciendo una actividad o simplemente ahí mirando el mundo pasar, digamos. Y Matías, no. Matías, los sentás a los dos a ver un programa de tele que a los dos les gusta. Por ejemplo, nos estaban viendo hace un rato algunos capítulos de Tintín. Y Juan Pablo se sienta y mira, y Matías se para en el sillón, salta, se da vuelta, es como que no puede estar quieto, ¿sí? Mira, pero es súper activo, está todo el tiempo en movimiento. Cada hijo es un mundo, cada hijo es distinto, tenemos que encontrar la manera de dialogar con cada uno, tenemos que encontrar la manera de llegarle a cada uno en el momento que cada uno necesita, en la manera que cada uno necesita, ¿sí? Con los modos y en el tiempo. Esto del tiempo también vale, por ejemplo, a medida que van creciendo, los permisos no necesariamente tienen que ser como leyes constitucionales de la familia, ¿no? Como diciendo, bueno, acá hasta los 14 años nadie, no sé, tiene un celular o nadie sale de noche, ¿sí? Digo, algunos puede ser que los tengamos así, pero no es bueno que todos los permisos sean iguales para todos los hijos, ¿sí? Porque la libertad, por ejemplo, en la adolescencia
uno la va ganando con responsabilidad. Y puedo tener un hijo que es más responsable y que le puedo soltar más la soga, digamos, diríamos acá. O sea, le puedo dar más cuerda, le puedo dar más libertad. Y puedo tener un hijo que no sea tan responsable, ¿sí? Y que tenga que estar más cerca suyo, ¿no? Entonces, es importante aguzar la mirada y aprender a conocer bien a nuestros hijos. Y yo creo en ese sentido que la pandemia nos presenta una oportunidad única de compartir tiempo con ellos, de compartir más tiempo de lo habitual y poder conocerlos un poco más, ¿no? Por lo menos en mi experiencia es de lo poco rescatable, si se quiere, pero de lo rescatable de esta situación extraordinaria. Por otro lado, seguimos con los principios. La educación sexual tiene que ser íntima, ¿sí? Tiene que venir de conversaciones uno a uno, ¿sí? Claro, el que tenga muchos hijos puede ser que se dé alguna charla en la mesa y ahí estemos como todos en familia conversando sobre distintos temas, pero es importante esto que decíamos, si cada uno es distinto, es importante que hablemos de corazón a corazón con cada uno y eso nos va a pedir momentos de confianza uno a uno, ¿sí? Yo me acuerdo en 2016, en esta gira que hice por distintos países de Latinoamérica para hablar de estos temas con adolescentes, en un colegio salesiano de Bolivia, ¿sí? En Cochabamba, estábamos dando una charla, bueno, y termina la charla, los chicos hacen sus preguntas, nosotros leemos, piensen, gimnasio de un colegio, 400 alumnos de una secundaria, pudimos contestar 3 o 4 preguntas y había muchas más. Una chica de 15 años se me acercó al final, mientras estábamos guardando todo, y me dijo, disculpa, yo tenía una pregunta, no me la contestaste. Bueno, dale, pregúntame, ¿no? Le dije. Y me preguntó, ¿sabes cómo puedo hacer para tener confianza con mi mamá y hablar de estos temas? ¿Sabes cómo puedo hacer para tener confianza con mi mamá y hablar de estos temas? Tremendo, ¿no? O sea, a mí me impactó muchísimo y durante mucho tiempo, hoy no lo encontré, pero guardé el papelito donde ella había escrito su pregunta y no lo habíamos podido contestar, ¿no? Y yo creo acá que, y esta charla es un lindo signo, que creo que tenemos que asumir nuestro rol de liderazgo como adultos y entender que la confianza, que las ocasiones para hablar de estos temas las tenemos que propiciar nosotros, ¿sí? Y ahí ustedes verán, caso a caso, hijo a hijo, familia a familia, cómo con cada uno encuentro esas situaciones, ¿sí? Quizás con uno sea cocinando, quizás con otro sea yendo a llevarlo a desayunar o acompañándolo a alguna actividad o haciendo alguna actividad juntos, ¿sí? Pero tenemos que esforzarnos por construir esa confianza desde muy chiquitos, ¿sí? Y sostenerla a lo largo de su crecimiento. Este principio, el que sí es muy importante, es este norte, digamos, que tenemos que tener, que es hacia dónde queremos que se desarrollen, ¿no? ¿Qué es lo que queremos como resultado final, diríamos, ¿no? Cuando ellos crezcan y dejen, digamos, nuestra casa, si o terminen el colegio, queremos que hayan crecido en estos 4 autos, ¿no? En lo que es el autoconocimiento, en lo que es el autodominio o el autogobierno, en lo que es la autonomía y lo que es la autoestima, ¿sí? Y cada uno de ellos nosotros tenemos que tener como si fuera el tablero del control de un gerente de una compañía y ver sobre nuestros hijos, bueno, a ver, ¿qué tanto se conoce? ¿Qué tanto tiene dominio de sí? ¿Qué tanta autonomía logra? Y esto es clave desde muy pequeños, ¿sí? Cuando un chico de 2, 3 años hace un berrinche y se enoja y llora y patalea y no te puede decir qué le pasa, pero vos te das cuenta qué le pasa y se lo pones en palabras, le permitís a él acceder a una emoción que lo está dominando y que no sabe manejar, ¿no? Un chico de 2, 3 años que vos le decís, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Te enojaste porque, no sé, se terminó el programa? ¿Te enojaste porque tuvimos que volver de lo de la abuela?
Y cuando él dice sí, yo esta experiencia la tengo en mi casa, es impresionante cómo se descomprime la situación, ¿no? Entonces, trabajar en el autoconocimiento en cada etapa, ¿no? Lo mismo en la adolescencia, de vuelta. Trabajar en el autodominio, también desde muy chiquito, ¿no? Aprender a decirle que no, ¿sí? No darle todos los gustos, sino ponerle límites, es una forma de abrazarlo con cariño y a enseñarle que algunas cosas en la vida no se pueden y que va a tener que vivir con ello, ¿no? Aceptarlo y poder dominarse y poder autorrestringirse en el futuro en pos de ejercicio, de bienes más arduos. Vivimos una cultura de la inmediatez, esto a nadie se le escapa, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros desde chicos les enseñemos a vivir con la frustración y con el límite, ¿sí? Y a no frenar por ello y a no hacer un capricho por eso, ¿no? Ese trabajo que tantas energías, en el que tantas energías invertimos cuando son chicos, da frutos cuando son adolescentes, ¿no? Por eso es como esta etapa de la vida, porque yo les pongo mi caso, ¿no? Que me toca a mí, les tocará a algunos de ustedes, es muy importante que la aprovechemos, ¿no? Aunque demande mucha energía, porque estamos construyendo estas bases de la educación sexual de la adolescencia. Es importante que ganen en autonomía, eso está claro, ¿sí? Cuando son chicos, no sé, vestirse solos, ese tipo de cosas, no hacer nada por ellos que ellos no puedan hacer solos, ¿sí? Que ellos puedan hacer solos, perdón, ¿sí? No pasarles por arriba, y en la medida que son más grandes, lo mismo, ¿no? No resolverles todos los problemas, ¿sí? Cuando se da mucho hoy el fenómeno de los padres y las madres, sobre todo, esto, no quiero que se enojen conmigo, ¿no? Pero de las madres que no aguantan el sufrimiento de sus hijos y entonces les resuelven los problemas y se meten incluso donde no deben, ¿no? Como por ejemplo los problemas entre amigos, entre amigas, que suelen suceder en la adolescencia, ¿sí? A ver, quiero que me entiendan bien este punto. Seguramente hay problemas donde hay que meterse. Seguramente si hay acoso escolar hay que intervenir y intervenir fuertemente y con firmeza. Pero en la vida de toda amistad hay peleas, hay distanciamientos, hay vueltas a acercarse y nosotros muchas veces como adultos pasamos por encima de su autonomía y no les permitimos conquistar su autonomía si los avasallamos. Por último, la autoestima, ¿sí? que es muy importante que desarrollen y es muy importante que sea verdadera, ¿sí? De nada sirve estar diciéndole a mi hijo, sos el mejor en tal cosa o sos el mejor en todo si no lo es, ¿sí? Como decía un video muy, muy conocido hace unos años que se llama Poker Chips, que habla de cómo construir autonomía, y el tipo decía, quizás tu hijo no sea buen deportista, no sea bueno en el colegio, no sea bueno en muchas cosas, pero siempre va a ser bueno en una cosa, en algo. Quizás lo único que hace bien es atornillar muebles, ¿no? O sea, usar el destornillador. Bueno, si eso es lo único que sabe hacer bien, tenés que hacer un mundo de eso. Tenés que levantarte a la mañana y aflojar todos los tornillos de la casa para que él se sienta bien haciéndolo, ¿no? Eso es autoestima real, porque es una habilidad que tiene, ¿sí? Distinto es cuando, bueno, les decimos lo bueno, les mentimos, ¿no? Les decimos lo bueno que son para cosas que no son, ¿sí? Aceptar los límites también es parte de construir una autoestima sana. Por último, con esto de los principios, cuando hablamos de educación sexual, ¿sí? Y sobre todo cuando miramos nuestra sociedad y la polarización que hay en nuestra sociedad, generalmente sucede que hay personas que arman como su combo de virtudes que les interesan y que cultivan, y en desmedro de otro combo, ¿no? Y son estos que están en la presentación, ¿no? Nosotros tenemos que lograr el balance entre verdad y justicia y empatía y misericordia. Cuando hablamos con nuestros hijos, tenemos que lograr transmitirles la verdad, lo que nosotros consideramos bueno, verdadero y justo, y también inspirarles empatía y misericordia, y que no se crucen, ¿sí? Que no porque nosotros queremos que sean empáticos,
le faltemos a la verdad y digamos, no, bueno, en el fondo da todo lo mismo, ¿sí? No, bueno, sí, no sé, cultivar la castidad da lo mismo que no hacerlo, por ejemplo, ¿no? O bueno, sí, si se separan, no importa, está bien, hoy en día las separaciones, las peleas, no, o sea, empatizar con el dolor, ser misericordioso con el error, sin duda, ¿sí? Primero, pero también conducirlos y mostrarles un camino de verdad que los lleve a la libertad y al pleno desarrollo de sus capacidades, ¿no? Ese balance moral lo tenemos que manejar nosotros porque en la cultura actual la vemos muy polarizada y vemos muchos discursos que defienden a rajatabla la verdad y arrojan la verdad como si fueran piedras y mucha gente que por empatía y misericordia ha perdido cualquier norte, ha perdido la capacidad de mostrar horizontes posibles, de entusiasmar con horizontes posibles, ¿no? Entonces nosotros como garantes de su esperanza, tenemos que manejar este balance, ¿sí? Y este es el último de los principios, que es el gran, que muchas veces se preguntan, ¿no? Que es esto de hacer la educación sexual adecuada a la edad, ¿sí? Y acá simplemente una esquematización, ¿no? Después, ningún esquema se aplica tal cual en la realidad, ¿sí? Porque hay chicos que desarrollan antes, chicos que desarrollan más tarde, hay cursos, grados enteros de un colegio más, más despiertos, más agrandados, decimos acá, hay cursos más aniñados, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, a nosotros nos encantaría como padres tener una receta que aplicamos como si fuera un sello a cada uno de nuestros hijos o en el colegio a cada uno de nuestros alumnos, y la realidad es que eso no existe y siempre es con prudencia, ¿no? Siempre, digamos, nada reemplaza el ojo del corazón amante que mira al chico y sabe qué necesita en cada momento, ¿sí? Entonces, estos del de 0 a 10 años, de 10 a 15, de 15 en adelante, son como algunos indicadores de cómo tenemos que hablar con ellos, ¿no? Primero, en la primera etapa, tratar de hablar lo más posible de la verdad, del bien, de la belleza, de la sexualidad, ¿sí? Y tratar de siempre referir todas las conversaciones hacia ahí. De los 10 a los 15 va apareciendo y es bueno que ellos vayan teniendo progresivamente mayor exposición a lo que nosotros consideramos el error, a lo que nosotros consideramos elecciones menos plenas de vida, ¿sí? Y está bien que así sea, y eso nos tiene que permitir ayudarlos a ir creando su propio filtro, a formar su conciencia para de los 15 en adelante ya darles mayor independencia, pero siempre con coaching, ¿no? Siempre cercanos a ellos, siempre estando disponibles, aunque estén casados y tengan hijos, siempre vamos a hacer una referencia para nuestros hijos, ¿no? Siempre, en cada etapa de su vida. Entonces, mantener esa relación digamos, de aconsejar, de poder conversar de estos temas, es súper importante. Y acá una simple nota de color, es una gran oportunidad a los 10, los 11 años para hablar de cuestiones de sexualidad con ellos, porque hay algunas ventajas, ¿no? Las ventajas son que todavía están más abiertos a los padres, el adolescente en general después ya es más oposicionista, se revela, necesita tomar distancia. Como es un tema nuevo, son esponjas, ¿sí? Los chicos absorben mucho más, porque no es un tema que estén constantemente pensando y hablando y demás. Y por otra parte, como el impulso sexual todavía no se despertó, ¿sí? O si lo hizo o no lo hizo con tanta fuerza, bueno, depende de cada chico, no se siente tentado, ¿sí? Y por lo tanto no se siente juzgado, ¿sí? No piensa, esto me lo decís y me siento mal porque yo lo hago, porque yo estoy acá, porque esto me cuesta. No, entonces es una gran oportunidad para tener este tipo de conversaciones. El lado negativo es que todavía no tienen la madurez intelectual para comprender algunas cosas, ¿no? Pero bueno, todas las semillas que nosotros vamos plantando
¿sí? Sobre todo orientando en el sentido, en el norte, esto que decíamos hace un rato, después las cosecharemos, ¿no? Por ejemplo, cuando les enseñamos a los chicos desde chiquitos, desde los 2, 3 años, a cuidar su intimidad, a que sus partes privadas son suyas y nadie las puede ver, podemos agregar esta frase de porque tu cuerpo es valioso, ¿sí? Y esa frase repetida a lo largo de los años, tu cuerpo es valioso, nos va a ayudar a que la vayan haciendo carne, a que la vayan interiorizando y que a los 13, 14, cuando esperemos que no se regalen, ¿sí? Que no regalen sus manifestaciones de cariño, por decir de alguna manera, al primero que pasa, ¿sí? O a la primera que pasa, nos va a ayudar que tengan una lógica interna mucho más afín a estos valores, ¿no? Entonces, estos son los principios que quería compartirles. Voy a pasar muy rápidamente por los desafíos actuales. Creo que, bueno, como todos estos temas dan para mucho, ¿sí? Pero creo que hay dos desafíos muy importantes. El primero es este de las relaciones tóxicas, ¿sí? Como decíamos al principio, es una realidad súper extendida en nuestra cultura, esto de estar insertos, metidos, embarcados en relaciones que nos hacen daño y que no sabemos cómo manejar ni cómo salir de ellas y que muchas veces ni siquiera nos damos del todo cuenta. Por ahí interiormente uno intuye que algo no anda bien, ¿sí? Pero no se termina de hacer visible esto, ¿no? Entonces, nosotros como padres tenemos que ayudarlos a conceptualizar este tipo de señales de alarma, ¿sí? Como estas 4 que les comparto acá, para que puedan ellos darse cuenta y medir cuando adolescentes o jóvenes entren en una relación, ¿sí? Para que puedan darse cuenta y medir qué tipo de relación tienen, ¿sí? Y acá simplemente 4 de las que yo considero más comunes de las señales, ¿sí? De una relación tóxica, que es la intensidad, la posesión, la manipulación y la culpabilidad, ¿no? La intensidad es esta sensación de que la relación me abruma, de que voy a un ritmo que quisiera, que no me siento cómodo, de que avanzamos más rápido de lo que yo quisiera, ¿no? Eso es algo que hay que estar, digamos, como atentos, ¿no? El segundo punto, la posesión, ¿sí? Esto de los celos, esto del control, ¿sí? De revisar, de tener las contraseñas, de revisar lo que hace, de querer saber dónde estabas, con quién hablabas, ¿sí? Es claro, esto, perdón, que se manifiesta muchas veces en el aislamiento, ¿no? En el separar a la persona de sus amigos, de su familia, ¿no? Que no nos permite una auténtica libertad, una auténtica ser personas independientes que nos unimos en pareja con otro, ¿no? Pero que sigo siendo yo, ¿no? Una relación sana me tiene que hacer mejor amigo de mis amigos, ¿sí? Mejor hijo de mis padres. Y eso es algo que nosotros le podemos ayudar a ver a nuestros hijos, ¿sí? El tema de la manipulación también es muy claro, es muy alarmante, por decirlo de alguna manera. Aquí, digamos, esto de tratar de convencer o de hacerte sentir mal para que hagas lo que yo quiero, ¿sí? Yo creo que es un manejo que es muy difundido hoy en día, ¿no? La frase de cabecera del manipulador sería esta, ¿no? Si me querés, me lo tenés que demostrar, ¿no? Y es cierto que el amor debe manifestarse en hechos concretos y de alguna manera tangibles. Pero esos hechos, esas acciones, esos actos de amor, tienen que ser voluntarios y libres, no coercionado emocionalmente porque vos me exigís, ¿no? Generalmente en la adolescencia este tipo de frases, si me querés me lo tenés que demostrar, viene seguido de algún pedido de algún favor sexual, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso es claramente manipulación y es un claro signo de que es una relación no sana, ¿sí? Por último, la culpabilidad, ¿no? Esto de no tomar responsabilidad por lo que me toca, ¿sí? Esto de cargarle al otro la responsabilidad de que yo sea feliz,
¿sí? El famoso, no sé si es famoso allí en Perú, aquí esta frase, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿No? Que es bastante común, ¿no? Bueno, digamos, si saben para qué me pongo, ¿para qué me invitan? No, o sea, vos, sos libre y sos responsable de tus acciones, ¿no? Entonces, estos son signos que de vuelta nosotros tenemos que ayudarlos a conceptualizar, porque muchas veces, ¿sí? La persona que está metida en una relación tóxica se da cuenta, lo intuye, pero no lo puede conceptualizar, no lo puede ver con claridad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a superar este desafío. Y el segundo desafío sobre el cual les quiero hablar es el del fenómeno de la pornografía, que para mí es otra pandemia pero silenciosa, de la que no hablamos, ¿sí? Y yo muy rápidamente quiero ayudarlos a dimensionar el fenómeno, a ver sus consecuencias y poner sobre la mesa algunos mitos, ¿sí? Primero, dimensionar el fenómeno. Es una industria que genera 13 billones de dólares al año. El sitio principal de pornografía en Internet, gratuito, por lo menos en la mayoría de sus contenidos, recibió 115 millones de visitas diarias el año pasado y este año, fruto de la pandemia, eso aumentó un 10 o 11%, ¿sí? Es tremendo, digamos, el fenómeno de la pornografía está prácticamente ubicuo, ¿sí? Difundido universalmente, ¿no? Y socialmente aceptado, ¿sí? Es tremendo que una práctica o un consumo como el de la pornografía esté tan aceptado, ¿sí? Que en grupos de varones, por lo menos, grupos de fútbol, grupos de oficina, grupos de padres, ¿sí? El otro día circule material pornográfico como si fueran memes de chiste, ¿no? Y uno la recibe en su celular sin siquiera pedirlo, de gente adulta, ¿no? Imagínense, de adolescentes que están en plena ebullición hormonal, ¿no? Entonces, es un tema súper difundido, ¿sí? Y ubicuo. Y que tiene consecuencias muy negativas y que generalmente no lo hablamos en la pareja. A veces por pudor, a veces por heridas personales que tenemos, a veces por cierta mirada, digamos así, moralizante y poco empática con las personas que quedan enganchadas en la pornografía, ¿no? Como, es como, no se habla en la pareja, no tenemos criterios claros, quizás la madre dice, no, qué horror, se escandaliza, ¿cómo puede ser que caigan en esto? ¿Cómo puede ser que asco? Y el padre, estoy estereotipando un poco, ¿no? Es claro. Pero el padre quizás no lo ve con tanta claridad, ¿no? Que sea tan dañino, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, acá solo algunas de las consecuencias negativas, ¿no? De las que produce la pornografía, a las cuales tenemos que atender, y es muy importante que atendamos, ¿sí? Y fíjense que se va viendo que genera mayor inseguridad, que genera mayor objetivación de la mujer, que se da una erotización de la violencia, ¿sí? Fruto del consumo de pornografía. Un estudio mostró que el 88% de las escenas pornográficas es violenta contra las mujeres y que más del 90% de esas escenas violentas, las mujeres o reaccionan con placer o no reaccionan. Es decir, el chico o la chica que consume pornografía va internalizando que el sexo y la violencia van medio de la mano, ¿no? Antes de dar su primer beso, muchos chicos ya consumen pornografía. Antes de tener relaciones sexuales, quizás tienen 3, 4, 5, 10 años de consumo de pornografía. ¿Cómo distorsiona nuestra imagen del sexo real esta pseudociencia ficción de la sexualidad que es la pornografía? Por eso es mentira que te ayude a conocer más de sexo, como dicen algunos. Es mentira que le da intensidad a nuestra vida íntima de pareja. Es un gran mito por todos los cambios que genera, ¿sí? Y genera muchos problemas. Y es mentira que lo paso bien y no hago mal a nadie, ¿sí? La pornografía, primero, me produce un daño a mí como consumidor y segundo, está súper asociado ya a esta altura con el tráfico de personas y la trata. Entonces, aunque consumas contenido gratuito, estás contribuyendo a una industria y a un negocio
que se alimenta de la trata de personas. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que saber para ayudar a nuestros hijos a navegar este mundo pornificado, como dicen algunos, ¿sí? Y para tomar el valor y las energías como padres para poner el límite donde hay que ponerlo, ¿sí? Tomar las acciones antipáticas muchas veces que tengamos que tomar para que nuestros hijos no se encuentren en ocasión de consumo de pornografía. Por último, consejos prácticos. Quiero terminar horario, ¿sí? Me quedan 7 minutos, casi 1 minuto por consejo. Entonces, el primero es compartir tiempo, ¿sí? Alguna actividad concreta, alguna específica con cada hijo, ¿sí? Yo me acuerdo en mi casa, cuando tenías que hablar algún tema o cuando había un tema, era desayunar, ir a desayunar a algún lado con mi padre, era ocasión de hablar algún tema serio. Soy el mayor de 6 hermanos, entonces en casa era difícil encontrar el momento de tener esa intimidad. Cuando salías ya sabías que era para eso. Empezar con una pregunta, ¿no? El gran peligro acá es empezar con la patología del sermón, como dice Liliana Olivieri, la patología del sermón, y bajar línea y que el adolescente, sobre todo, me baje la persiana. Empezar con una pregunta nos predispone a un diálogo y no a un monólogo. Mantener las conversaciones casuales, cotidianas y simples, ¿sí? Esto es, no hace falta emboscar a nuestros hijos después de una salida a mitad de la noche para tener la charla sobre sexo. No, o sea, lo que tenemos que hacer es tener muchas charlas sobre sexo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer sería como una guerra de guerrillas, ¿no? Estar ahí, no obsesionarnos, ¿no? Pero tener el tema en la cabeza, estar formados, tener claros los valores que les quiero transmitir y buscar las oportunidades que tengo, ¿sí? Especialmente en las edades más críticas, ¿sí? Buscar las oportunidades que tengo y con lenguaje casual, cotidiano, llano, poder aportar estas charlas, ¿no? Tenemos que desarrollar nuestra cara de póker, ¿sí? Tenemos que no escandalizarnos, ¿sí? Con las cosas que nos puedan contar. Es clave esto para que nos sigan contando cosas, ¿sí? Imagínense si un chico, una hija, un hijo viene a casa después de juntarse con sus amigos y tiene un poco de olor a alcohol y yo pongo el grito en el cielo y revoleo platos y le digo no puede ser y lo castigo 1 mes, imagínense a quién le va a ir a contar que está embarazada, por ejemplo, ¿sí? ¿A quién le va a ir a contar que se peleó con su novio le fue infiel y está muy dolida, ¿no? Entonces, no escandalizarnos, ¿sí? Controlar nuestras reacciones y tomar los temas con la intensidad que vienen. Los adolescentes pueden ser muy intensos, ¿no? Y con relaciones románticas que nosotros muchas veces minimizamos, ¿sí? Pueden sufrir mucho. Y esos primeros sufrimientos los pueden marcar, ¿no? Si una chica con toda su ilusión tuvo su primera relación romántica, ¿no? De enamorados a los 13, 14 años y le rompen el corazón con una infidelidad y nosotros lo minimizamos porque, bueno, tiene 13 años, ya va a aprender lo que es la vida, le estamos haciendo peor daño, ¿no? O sea, nosotros tenemos que avalar esa intensidad y después acompañarlos para que entiendan y ponderen bien en el trayecto de su vida qué tan importante o no fue esa relación, ¿sí? Pero tenemos que avalar esa intensidad, ese dolor, lo que nos cuenten. Con los adolescentes, sobre todo, mostrar el proceso de razonamiento, si no alcanza con decirle, bueno, esto es así porque sí, hay que entusiasmarlos con los valores que les queremos transmitir, sobre todo en una cultura que es adversa a nuestros valores, ¿sí? El sentido común que los chicos desarrollan hoy, fruto del ambiente cultural en el que vivimos, muchas veces es contrario al que yo le quiero transmitir como padre. Bueno, entonces, con más razón, tengo que decirle, no solo el pudor es importante, cuidar tu intimidad, sino les tengo que explicar por qué, ¿sí? Y eso es importante. Y después siempre recordar esta frase, es escuchar para comprender y no para responder, ¿no? Muchas veces nos pasa como profesores, nos pasa como padres,
cuando tu hijo te está contando algo, no termina de contar y vos ya le querés contestar, ¿no? Nos pasa también con nuestras mujeres y nuestros maridos, ¿no? Todavía no te termino de decir y yo ya le quiero contestar. No, pará. Tomate un minuto, escuchá hasta el final. Fíjate qué es lo que te quiere decir más allá de las palabras. No lo resuelvas como un tema más que tengo que resolver como si estuviera gestionando una empresa familiar, ¿sí? Una compañía de negocios. No. Tomate el momento, entendé la persona, entendé lo que te está transmitiendo y a partir de ahí encontrarás una respuesta, ¿sí? Y sobre todo, no caigamos en este mito de la juventud perdida, ¿sí? No caigamos en esto de que los jóvenes de hoy no pueden, porque por las cifras que vimos antes, creamos que no es posible que ellos tengan una relación sana, duradera, estable y feliz, que ellos puedan aspirar a ese tipo de relaciones, que ellos puedan guardar y custodiar esa esperanza en su propia vida amorosa, depende en gran medida de nosotros, ¿sí? Nosotros, a ver, cuando en Grupo Sólido, la fundación donde yo trabajo, el fundador estuvo en 2015 en un congreso en Roma sobre temas del amor humano y estuvo con el Papa Francisco y le pidió un consejo para nuestra organización, ¿sí? Para los voluntarios de nuestra organización. El Papa Francisco, fiel a su estilo directo, le dijo, no se dejen robar la esperanza. No se dejen robar la esperanza. Y yo creo que nosotros como padres somos los guardianes de la esperanza de nuestros hijos. Y mi invitación es a que no dejemos que les roben esa esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio. Qué linda forma de terminar esta primera parte de no dejar que nos roben la esperanza. Qué lindo. Bueno, Patricio, a ver si dejas de presentar para poder de pronto ver a nuestros papás. Papás, como siempre, los animamos a abrir las cámaras para poder tener este momento de conversación o de diálogo, de comentario, de preguntas, de desahogo, de lo que ustedes quieran. Tenemos 15 minutos para poder conversar con Patricio y poder tal vez preguntarle algunas de las inquietudes que han surgido a partir de esta interesante conferencia. A ver, animamos a los papás a prender sus cámaras. Muchas gracias a los que ya están prendiendo sus cámaras. A ver, a los demás papás, porque ahí están, ¿verdad? Sí, ahí están, ahí deben estar. Bueno, a ver, Edgar, Salomón, Fabiola, Nelly, Carla, Giovanna, Carlos, a ver, prendamos nuestras cámaras. Si gustan, pueden hacer también alguna pregunta o algún comentario a través del chat o pueden habilitar su micro también para hacer alguna pregunta. Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí. Sí, muy bien. Buenas noches. Mi pregunta con respecto al tema es, en mi caso yo tengo niñas pequeñas, pero yo tengo a mi hermano que tiene 15 años. Entonces, estamos viviendo esta etapa, yo como hermana mayor, ¿no? Esta etapa de la sexualidad donde, bueno, mi mamá es como que muy liberal en cuanto al tema y mi papá es muy conservador, no quiere tocar el tema de sexualidad. Mi mamá le dice, no, a ti como varón te corresponde tocar el tema porque es hijo hombre, ¿no? Y sin embargo, yo he hablado con mi hija mujer, ¿no? Entonces mi papá dice no, entonces como que él un poco sataniza, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de las conversaciones entre amigos ahora que todo es virtual, del tema de sexualidad, ¿no? Incluso le cortó el internet, le quitó el celular, o sea, fue como que un trauma para él, algo que no debería, ¿no? Y entonces, como que él, ahora mi mamá le quiere tocar el tema y él no, ha puesto un muro, una barrera donde usted le quiere tocar el tema y te dice, no quiero conversar. No quiero conversar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, nosotros, yo, no en personal, cómo ayudar a mi papá a que realmente, o a mi mamá, de que él pueda escuchar, ¿no? Porque ahora con lo que le han bloqueado todo, pues está completamente resentido, ¿no? Claro. Y no quiere escuchar nada. Gracias. Buenísima la pregunta. Ahí me das ocasión para
a ver, para derribar un mito o algo, alguna idea que hubo, muy difundida, esto de que el padre tiene que hablar con el hijo varón y la madre con la hija mujer, y esto es como Dios lo quiso así por ley natural. Y la realidad es que vemos que no necesariamente, ¿sí? O que la conversación con el hijo varón no debe ser exclusivamente del padre, ni exclusivamente de la madre con la hija mujer. Claro que algunos temas, algunas cuestiones es mejor, ¿sí? Hablar así, pero creo que digamos, la conversación cruzada, podríamos decir, también es muy valiosa, ¿no? Para las mujeres, tener la mirada del padre, tener la mirada del varón, ¿sí? La validación del varón, o simplemente que le abran el mundo a ese tipo de mirada que es distinta completamente, es algo que la enriquece mucho, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre es eso. Digamos, animar y animarte a vos como hermana también a que puedas tener algún tipo de conversación en ese sentido. Después, yo creo que, a ver, el caso puntual que me contás, sin conocerlos más que esta exposición, creo que habla de la necesidad de reconstruir un vínculo o de profundizar un vínculo, quizás, ¿no? Primero, ¿no? Como esto de, no es tanto, bueno, llego con toda la artillería y todos los cañones a bajar un mensaje y a bajar línea, sino que generando un vínculo cercano, encuentro la ocasión para compartir los valores que yo creo importantes y que me gustaría que vos también asumas. ¿Se entiende? Entonces, creo que el primer, digamos, que el primer paso vendría por ese lado, por reconstruir o por profundizar, por acercar posiciones, ¿sí? Para poder generar esas ocasiones, ¿sí? Y quizás ahí, digamos, podamos volver a algunas de las cosas que fuimos diciendo, de compartir tiempo, compartir actividad. Hoy la realidad es que Netflix es un entretenimiento, digamos, muy valioso y también es una ocasión de educación, ¿no? Entonces, si en vez de, no sé, de dejar que cada uno vea Netflix donde quiera, cuando quiera, nos juntamos al menos una noche a la semana para ver algo juntos y conversar a partir de ahí, ¿sí? Creo que también pueden ir generándose como esos espacios para encontrarnos de otra manera, ¿no? Y para construir conversación desde otro lugar, ¿sí? Pero eso es lo que se me ocurre así como dos ideas. Por un lado, no hace falta que sea solamente el padre el que habla, aunque lógicamente sería bueno que también hable. Y segundo, creo que lo principal es como acercar y profundizar esa relación, ¿sí? Para tener como mayor cercanía y más ocasiones de colar el tema en una conversación casual que sentarlo un día y decirle, bueno, no me importa que no quieras escuchar, lo vas a escuchar. Gracias, Patricio. Deni, te animo a hacer la pregunta oralmente porque no la entiendo mucho en el chat. Si de pronto te animas a hacerla oralmente, Deni. Seguro tal vez tenga problemas con el micro. Sí, Bueno, creo disculpen. Buenas Deni, noches. ¿qué tal, Deni? Buenas noches, sí, estoy con internet un poco malo. Y antes Sí. que nada, muchísimas gracias, Patricio, una excelente exposición. Y bueno, y mi pregunta iba referida a que muchas veces, bueno, no muchas veces, generalmente los adolescentes, los jóvenes, se ven, se creen ellos que tienen que por justicia, o sea, apoyan, o sea, apoyan a diferentes grupos, a diferentes personas, o sea, para ellos, o sea, por medio del sentimentalismo y la justicia, muchas veces, a veces se ven tentados y pueden caer en este relativismo, ¿no? Porque ahí está, pues, ¿no? O sea, está por ahí atrás, animando a los adolescentes, están los pro aborto, están los... están muchos grupos
que quieren ganar de cierta generación, ¿no? Entonces, ¿cómo apoyarlos a estos jóvenes, a esos chicos, para que, o sea, puedan manejar bien esa justicia, ¿no? O sea, y no Bien. caer por sentimentalismo más que todo. Muchas gracias. Buenísima la pregunta, qué bueno la pudiste formular. A ver, acá quiero hacer una distinción, ¿no? Porque, digamos, sé que hablo a la comunidad de un colegio católico, si bien la organización a la que yo pertenezco, Grupo Sólido, no es confesional, y ustedes se darán cuenta que traté de dejar el aspecto de la fe de lado, si se quiere, ahora me gustaría hacer una incursión en ese tema, y es, ¿qué nos pasa? Lo primero que me surge pensar es, ¿qué nos pasa que los cristianos somos como de algún modo superados en empatía? ¿Sí? ¿Qué nos pasa que hemos dejado que ese valor aparezca como que está del otro lado de la vereda muchas veces del debate social, ¿no? Creemos en un Dios que no consideró su condición divina como algo para reservar, sino que se hizo hombre al ver nuestro sufrimiento y nuestra distancia. ¿Y qué nos pasa a nosotros que no podemos ofrecerle esa acogida, ¿sí? Bueno, a toda esta diversidad de gente y de grupos que se siente alejada, que se siente afuera, que está buscando un lugar de pertenencia y no lo encuentra entre nosotros, ¿sí? Eso es como la primera cosa que se me ocurre pensar, ¿no? Y después, lo otro es, creo que puede venir desde ese lado, o sea, desde el mostrar empatía real con los problemas reales de la gente, de las personas concretas, ¿sí? Desde el acercar posiciones y no polarizar más una sociedad que ya está polarizada, ¿sí? Que es como parece que hay dos equipos de fútbol y pareciera que las verdades o las posiciones políticas incluso fueran como equipos de fútbol, ¿no? Que, como vos decías, que se sostienen por sentimientos y nada más, ¿sí? Entonces, tener una genuina empatía y misericordia con todas las realidades, ¿sí? Salir al encuentro de todas las realidades y a la vez no perder de vista el hablar con la verdad, ¿sí? Y el mostrar la verdad y ahí es como confiar en que justamente los avances científicos y las ciencias, y en el fondo la formación que nosotros podamos adquirir, va a estar siempre de nuestro lado, ¿sí? Va a hacer que podamos responder mejor a estos interrogantes o a estas, digamos, relativismos que muchas veces hoy se vuelven frecuentes, ¿no? Entonces, creo que ahí está como en el balance que decíamos de justicia y verdad y empatía, o sea, mostrar empatía, y esto como un principio de comunicación social también, ¿no? O sea, tener empatía real nos legitima como expositores, como comunicadores, ¿no? Tener empatía y hacer actos de amor real y concretos nos permiten después hablar la verdad y ser recibidos. Un ejemplo del siglo XX es la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, la Madre Teresa de Calcuta gana el Premio Nobel de la Paz, digamos, puede decir lo que quiera en contra del aborto en cualquier lado y nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque ella se ocupaba de aquellos que todos olvidaron, ¿no? Entonces, ese es el modelo para mí. Patricio, yo quisiera pedirte que nos hables de un desafío, y a la vez pienso que es un mito, que aleja a los hijos del amor verdadero y de la felicidad, y que más bien nos acerca al egoísmo, y es la masturbación, ¿no? Y sobre todo un tema que aparece mucho en la adolescencia, y sorprende también que algunos padres, incluso madres, piensan que este tema es algo positivo, liberador, higiénico, saludable, algo normal, ¿no? Claro. Y no se dan cuenta que, claro, los aleja del amor verdadero y los acerca al egoísmo. Háblanos un poquito del tema, por favor. Bien. Ya creo que en la pregunta hay bastantes claves de respuesta también, ¿no? O sea, a ver, creo que hoy en día hay gran debate a nivel científico sobre los efectos fisiológicos de la masturbación. Creo que es un tema que no se habla o que si se habla es para
justamente como vos decías, Karina, para naturalizarla o ponerlo como algo bueno, ¿sí? Que sea habitual o que sea esperable no quiere decir que sea bueno, positivo o una conducta que hay que alentar. Y yo creo que no hay que alentarla por dos cosas. En primer lugar, porque en gran medida se nutre y se alimenta de la pornografía, que lo pasé muy rápido, eso da para toda una reflexión, ¿no? Que es muy dañina para la persona y para el mundo. Y en segundo lugar, por esto que vos decías, que es como que nos habitúa o nos desvirtúa, creo yo, la percepción del sentido de la sexualidad, ¿no? Creo que la sexualidad y el hombre, la persona humana como ser sexuado, apunta hacia otro, ¿no? Es decir, esto de que no podemos ser felices solos, de que no nos salvamos solos, de que vivimos en comunidad, de que estamos hechos para la unión, ¿sí? Eso se expresa especialmente en la sexualidad, ¿sí? Y la masturbación es la entronización del placer, si se quiere, personal. O sea, vos decías egoísta, ¿no? Pero es como centrar la mirada en uno y que lo único que importa es el placer y el yo. Y eso como lógica, ¿sí? Más allá de los efectos fisiológicos, si se quiere, pero como lógica de vida, es muy distorsivo de lo que las relaciones nos exigen, nos piden, ¿no? Para entrar en esta comunión personal, que es lo que en el fondo nos hace felices, digamos, no como dice la iglesia, ¿no? Como dice Harvard, ¿no? Que es lo que veíamos al principio de la charla, ¿no? Estas relaciones profundas entre nosotros, ¿sí? Entonces, creo que ese es un tema de vuelta. No creo que hay que demonizar la masturbación en sí, no creo que hay que culpabilizar al chico o caerle con el peso del rigor moral. Sí, hay que entender las etapas de la vida, hay que entender que la ebullición hormonal que ocurre en la adolescencia es una conducta esperable que suceda. Lo que hay que sí hacer todo lo posible porque no se enquiste como un hábito, porque eso es dañino, digamos, eso genera una lógica que, digamos, centrífuga, ¿no? Que gira sobre el propio yo. Gracias, Patricio. Patricio, tenemos dos preguntas en el chat y no tenemos ya minutos. No sé si de pronto un par de minutitos para responder esto rápidamente, tal vez. Tenemos una que nos dice qué formas concretas nos darías para incentivar los 4 autos en niños de 10 años. Y la otra pregunta con la que cerraríamos hoy es, buenas noches, mi pregunta es, ¿qué nos puede decir de estos fenómenos muy ligados a la tecnología llamados sexting, grooming, sobre todo hoy en día que los adolescentes tienen que estar tan ligados a las pantallas? Bien, muy rapidito, los 4 autos en niños de 10 años. Primero, una aclaración, cada niño de 10 años es distinto, entonces puede ser que alguien escuche esto y diga, no, mi hijo todavía no, o mi hijo sí, y demás. A ver, yo creo que una buena manera de lograr el autoconocimiento es con las preguntas, una manera como directa, es hacerle preguntas que lo fuercen a cierta reflexión, ¿sí? Otra manera es fomentar hábitos de, no sé cómo decirlo, de cultivo personal, como puede ser la lectura, ¿sí? Y puedo ir conectando con el siguiente, que es esto de las pantallas, ¿no? Vivimos en un mundo distraído, por decirlo de alguna manera. Los gigantes tecnológicos lucran con nuestra atención y con nuestra dispersión, ¿sí? Entonces, tenemos que realmente educar para el asombro, para el autoconocimiento y demás, y eso se genera como tomando algunas medidas impopulares a veces, ¿no? Como limitar el internet, limitar las pantallas, hacer preguntas, fomentar la lectura. Con respecto a la autonomía, creo que los 10 años es una edad donde pueden ir progresivamente asumiendo responsabilidades, ¿sí? Ya no solo... bueno, que el chico ya no es un tema que se vista solo, ¿sí? O que se bañe solo, pero sí puede ser el encargado de levantar la mesa, lavar los platos
y hay que bancarnos que los platos no queden tan limpios, o bancarnos que lo que fuera, ¿sí? O si tengo un perro, alimentar al perro, en fin, ir asumiendo ciertas responsabilidades, ayudarlo a descubrir sus talentos, ¿sí? Lo que le gusta y en qué es bueno, es una forma de fomentar su autoestima. Para eso hace falta ojo y pasar tiempo y mirarlo en sus ámbitos de desenvolvimiento. En esta época en casa es más fácil quizás. Entonces, como esas cosas, dije autoestima, dije autoconocimiento. Bueno, el autodominio yo creo que se trabaja con los límites, digamos, pero no con el límite irracional de te digo que no porque no, sino con los límites necesarios que hay que ponerles en la vida, por ejemplo, los horarios de irse a dormir, o con, bueno, esto de el celular, por ejemplo, al baño no, el celular para despertador no, ese tipo de límites ya pueden servir. Y con eso se va logrando el autodominio. Sé que me quedo muy corto, pero quiero llegar a la otra también, ¿sí? Que es estos fenómenos ligados a la tecnología. A ver, creo que vivimos en un mundo atravesado completamente por la tecnología, ¿sí? Y en ese sentido, la tecnología incorpora algunas lógicas nuevas, ¿no? Por ejemplo, la sobreimportancia que tiene hoy la imagen en nuestra vida, ¿no? Y en nuestro propio autoconcepto y autoestima, ¿sí? Y entonces aparece el sexting. Entonces Instagram, por ejemplo, es todo pose, ¿sí? Y muy poco de realidad. Si uno se guía por las cuentas de Instagram, todo el mundo es feliz, ¿sí? Y eso sabemos que es falso, ¿sí? Y eso puede generar ciertas situaciones, digamos, o cierta frustración con la propia vida y demás. Y ahí, a lo que apunto, porque ahí habla de sexting y de grooming, ¿no? Entonces, no valorar el propio cuerpo, la propia intimidad, nos puede conducir al sexting. No tener buena autoestima nos puede conducir al sexting, porque entonces si me querés, demostrámelo, mándame esta foto, ¿sí? Y cosas así. Y el grooming ya es una cuestión de seguridad, ¿sí? Acá es como que es curioso porque muchos padres que cumplen su rol con mucha intensidad a lo largo de los primeros años y de la primaria, pareciera que como que cuando el chico ya anda medio solo, que ya solo hay que decirle anda a bañarte y se va a bañar, que venía a comer y viene a comer, pero el resto se autogestiona, pareciera como que ya se desentienden, ¿no? Y lo sueltan al mundo solos, ¿sí? Y hay un argentino, Santiago Bilinkis, que habla mucho de la relación con la tecnología, que hace esta imagen de cuánto tiempo tardamos en dejar a nuestros hijos ir solos por la calle, ¿sí? Por la calle física, ¿sí? Y qué tan rápido los dejamos navegar solos por internet, ¿sí? Dejarlos ir solos por la calle es un proceso que lleva años, que tenemos muy claro que el primero van de la mano, que después los soltamos y que caminen un poco más lejos, que después vayan a comprar algo solos y así. Y en internet muchas veces le damos el teléfono con conexión y arreglate como puedas. Internet es un espacio público, ¿no? Y es virtual, pero es real. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser conscientes de esto. Si le damos a nuestro hijo, a nuestra hija, un dispositivo con internet, tenemos que estar dispuestos a acompañarlos en el uso y en el manejo responsable y seguro de esa circulación por el espacio público que es el mundo online, de la misma manera que lo hicimos por el mundo físico, ¿sí? Y eso se hace de varias maneras, hablando, usando filtros, generando ciertas conciencias y poniendo ciertos límites, ¿no? Porque, de vuelta, así como por ahí a mi hijo de 10 años lo dejo ir a la plaza que está enfrente solo y yo lo miro desde acá, ¿sí? Pero no lo dejo ir a un recital, a un concierto de rock solo. Bueno, en internet también tengo que poner ciertos límites, ¿no? Y esos límites algunas veces los podemos restringir y algunas veces tenemos que ir como esto que decía antes, ¿no? Diciendo, bueno, Wi-Fi hasta determinada hora, ¿sí? O el celular en el baño no. O reducir las ocasiones de encontrarse en lugares así y tener mucha cercanía y mucha atención y mucho diálogo para reducir el peligro de los ciberdelitos como pueden ser el grooming,
que realmente es muy difícil de prevenir, pero bueno, que tienen que trabajarse, digamos. O sea, y ahora no tengo mucho más tiempo para ahondar en estos temas, que también son temas que dan para toda una charla. Así es, Patricio. Bueno, en el chat tienes ahí muchos agradecimientos que los puedes ir leyendo de a poquitos tal vez, pero igual queremos agradecerte muchísimo. Ha sido una charla, la verdad, muy bonita, muy ilustrativa, muy práctica también, ¿no? Y ojalá que realmente podamos concretar algo de todo lo que hemos escuchado esta noche, pero sobre todo eso de crear relaciones estables, duraderas y felices, ¿no? Como nos los has explicado también. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias también a todos los papás que hoy han participado en esta charla, en esta quinta conferencia general del año. Y bueno, nada, ya saben ustedes que el colegio siempre está muy ávido de querer traer a los mejores ponentes para que hablen de estos temas que tanta falta hacen. Y por eso es que hemos invitado esta noche a Patricio. Bueno, muchas gracias a todos y nos vamos despidiendo. Tal vez si abren sus cámaras para que nos vayamos despidiendo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por compartir este rato con ustedes. Un lujo. Bueno, Patricio, ya son casi las 11 en Argentina, ¿no? Exacto. Sí. Así es. Un día largo. Un día muy largo. Bueno, muchas gracias a los papás que ya se van despidiendo. Patricio, te invito a que leas el chat para que vayas viendo, los papás se van muy contentos, todos. Sí, lo estoy viendo, la verdad, un gusto para mí, como le decía al principio, volver a conectar con Arequipa, aunque sea a la distancia, y compartir este rato y estas reflexiones, hace que aunque sea tarde, realmente vale la pena. Por lo menos yo me voy con las preguntas y con los comentarios, me voy cargado de energía.